me ha correspondido hablar del tema de la evangelización. Y yo diría como el apóstol, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y yo digo verdaderamente, gracias a Dios, que hay uno que es más que suficiente, que es nuestro Dios. Y Él nos ayudará entonces a desarrollar, más bien a compartir este tema con cada uno de ustedes. Así que la misión de la iglesia en la evangelización. Antes de empezar en este tema, yo quisiera compartir o definir básicamente unos términos que nosotros tenemos que tener bien presentes desde el principio a la hora de hablar de evangelización. Tenemos que observar los términos, como dije, de evangelio y evangelización. Y esto nos va a llevar a obtener un concepto razonable en cuanto a evangelismo. Estos tres conceptos están interrelacionados. Y vamos a ver esta noche un cuarto concepto que también está relacionado con estos tres, aunque de una manera un tanto negativa. Definamos evangelio. El evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento y 54 veces el apóstol Pablo menciona esta palabra. El término viene del griego evangelion, que está compuesto de dos palabras separadas, bueno y mensaje. Así que el significado literal de proclamar el evangelio, ¿cuál sería, mis hermanos, entonces? ¿Quién me dice? Participativo. ¿Quién me diría? ¿Cuál es el significado literal de proclamar el evangelio en base a esta definición? Bueno y mensaje. ¿Qué sería entonces? ¿Qué tal si sería anunciar a alguien que algo verdaderamente bueno ha ocurrido? ¿Le gusta esa definición? ¿Qué le parece? Lucas se le añade también un detalle adicional cuando en el capítulo 2, versículo 10, pone en boca de los ángeles, hablándole a los pastores, recuerde que estas son nuevas ¿de qué? De gran gozo. Es decir, que se anuncian noticias gozosas o buenas nuevas. Y Marcos, con su dinamismo característico, no se anda con rodeos y define desde el primer capítulo de su evangelio el corazón mismo de este tema. Dice Marcos 1:1 que las buenas nuevas son acerca de una persona. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y más adelante en el versículo 15 pone en boca, más bien en palabras del Hijo de Dios, la misma esencia del mensaje, en lo que pudiéramos con propiedad señalar como el preludio de la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28. Así que si combinamos los textos de Marcos y Lucas, encontramos que el evangelio se trata de noticias, pero no cualquiera, noticias alegres, ¿verdad que sí? De la salvación a través de Cristo. Pero este concepto de buenas nuevas está también entretejido en el Antiguo Testamento. Cuando los ejércitos de Israel confrontaban a los que querían conquistar su tierra, había mensajeros que estaban preparados para llevar las noticias de la victoria o de la derrota sobre sus enemigos. Y estos mensajeros debían ser ágiles de piernas, porque no se utilizaban los caballos, ni tampoco los vehículos. Cuanto más se usaba BMW en ese tiempo. Así que un Félix Sánchez hubiera sido, óigame, contratado inmediatamente por los reyes en Israel. Así que, mis hermanos, era claro que cuando el ejército de Israel salía victorioso, era porque el Dios de Israel demostraba su poder y vencía a los ejércitos que dependían de otros dioses falsos. Ahora, hoy en día, los medios de comunicación nos permiten observar en tiempo real el desenlace de un conflicto y conocer sus resultados. Oigan, nosotros estamos metidos en la guerra de Siria y vemos los bombazos y el humazo y la gente herida. Eso es una cosa increíble. Y todo el mundo tiene un celular y hace un Facebook ahí en tiempo real y todo lo vemos en la comodidad de nuestros hogares. Pero ya en aquel entonces, hermanos, que no había medios de comunicación eficientes, el protagonista de la película era el mensajero que tenía que traer las nuevas. Y yo me imagino con tanta ansiedad que era esperado ese mensajero. Y los gritos de júbilo cuando las nuevas eran buenas. Y la desesperación y la tristeza cuando eran malas. Y es el profeta Isaías quien recoge de una manera muy hermosa este júbilo por las buenas nuevas. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué bueno. La evangelización, mis hermanos, es correctamente entonces la acción de evangelizar. La misión de la iglesia en la evangelización es sencillamente uno. ¿Cuál es? Transmitir el evangelio a otra persona. Es comunicar el evangelio con el fin de llevar a otros a Jesucristo. Otra palabra con la cual tenemos que familiarizarnos es con el término evangelismo. Esta palabra no aparece por sí en el Nuevo Testamento, pero la partícula ismo, cada vez que usted vea eso de ismo al final, eso indica sistema. O sea que el evangelismo incluye ¿qué? Principios, métodos, estrategias y técnicas utilizadas en la acción de evangelizar. Y yo lo digo desde ahora, mi hermano, y este es el centro de todo el mensaje y de los de mañana también. Y vayamos teniendo esto presente y llevémoslo a nuestros hogares, a nuestros corazones y a nuestras iglesias de una manera contundente. Mis hermanos, un evangelismo bíblico ciertamente puede estar basado en principios, métodos, técnicas y estrategias, pero estas tienen que estar extraídas del Nuevo Testamento, mediante el cual se comunica el evangelio de Cristo a todo pecador bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. ¿Bajo la dirección y el poder de quién? Del Espíritu Santo. Un sano evangelismo va a tener como propósito persuadir a la persona para recibir a Cristo como su Salvador personal. Así que ciertamente es necesario saber de métodos, de estrategias y técnicas, pero ninguna de ellas va a ser efectiva a menos que dominemos el plan de salvación. Y por ejemplo, el plan de salvación se puede presentar a una persona de una manera muy sencilla, pero a la vez nosotros tenemos que estar bien empapados de 4 verdades y 4 preguntas que debemos contestar. La primera es, ¿quién es Dios? ¿Quién me puede decir en 2 palabras, si tiene a alguien, un incrédulo enfrente, qué le diría? ¿Quién es Dios para él? ¿Quién es Dios? En 2 palabras. ¿Qué le diría esa persona a usted? Él es el creador, ciertamente. La segunda pregunta, ¿quién soy yo? Dígame, ¿quién soy yo? Un pecador. Excelente. ¿Cuál es la solución de Dios a mi condición humana? Una palabra. Una persona, mejor dicho, entonces. Cristo, esa es la solución. ¿Y cómo yo puedo apropiarme de esa salvación? Creyendo por la fe. ¿Verdad que sí? Así que esos 4 conceptos son esenciales que nosotros dominemos y las contestemos a la hora de preparar un plan de evangelización, sobre todo evangelización personal. Mis hermanos, ganar almas es lo más importante en la vida del cristiano después de ser salvo. Así que tenemos que hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver entonces a qué se refieren los métodos, estrategias y técnicas de los que hablamos. Método. Esta palabra viene del griego mata y odo, que significa en el camino. O sea, en términos prácticos, método es el camino que se utiliza para llegar a un determinado objetivo. Si queremos hablar a otros de Cristo, lo podemos hacer persona a persona. Este es el método de evangelismo como personal. Si le hablamos a un grupo a la vez, utilizamos el método de evangelismo de masas. Así se llama eso. Y hay 2 métodos científicos, hasta eso se puede utilizar, que como forma de razonamiento, cuando llevamos a cabo nuestra meta como evangelizadores. Primero, el método deductivo. Y usamos ese razonamiento partiendo de lo general para poder llegar a lo particular. O sea, si estamos hablando con una persona, empezamos a hablar del plan de salvación y luego lo aplicamos al problema en particular de esa persona que queremos evangelizar. Y otro método es el método inductivo. Y es sencillamente lo que hacemos es que tomamos como punto de partida el problema de esa persona hasta abordar el plan de salvación. Ese fue el método que el Señor Jesucristo utilizó con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Cómo empezó Él? Hablando del problema de la mujer hasta llevarla al plan de salvación. Tenemos otra palabra que se llama estrategia. Y estrategia es un término militar.
Primeramente se refería al arte de la organización y a la planificación de las operaciones de guerra. La estrategia, entonces, es cualquier plan de acción que busca la mejor y más adecuada manera de alcanzar los objetivos perseguidos. O sea que la estrategia, mis hermanos, tiene que ver con la parte operativa del método. En Lucas 9, por ejemplo, el Señor Jesucristo envió a los 12 a predicar. Si usted lee el texto de Lucas 9, en el versículo 5, ellos utilizaron el método de evangelismo personal. Si entran en cualquier casa, ¿verdad? Y los reciban, etcétera, etcétera. Y más adelante en el 8 y 9 habla de ciudades. Entonces utilizaron el evangelismo personal y el evangelismo de masas. ¿Cuál fue la estrategia del Señor Jesucristo? ¿Alguien puede decirme? Hubo evangelismo personal y hubo evangelismo de masas. ¿Cuál sería la estrategia que utilizó el Señor Jesucristo para alcanzar esos objetivos? ¿Sabe cuál fue? Enviar a los 12 al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Enviar a los 12 al mismo tiempo. En Juan capítulo 4, el Señor utilizó el método de evangelismo, ¿cuál? Con la mujer samaritana. Personal. ¿Y la estrategia cuál fue? Recuerde que la estrategia es planificar por adelantado. Entonces, ¿la estrategia cuál fue? ¿Qué hacían los judíos cuando subían de Judea a Galilea? Que cruzaban el Jordán y se iban por el otro lado para ni tener que juntarse con los samaritanos. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el Señor Jesucristo? Pasar por Samaria. Miren lo interesante del capítulo 4 de Juan, que vamos a ver más adelante mañana. Y es que el método de evangelismo personal derivó en evangelismo de masas. Cuando por la palabra de la mujer, los samaritanos les rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y dice, al final del 4, que muchos creyeron en él. Mis hermanos, hoy el día, cultos al aire libre, conferencias, estudios en hogares, células, son estrategias para evangelizar. Y mire algo precioso, ¿cuántos cónyuges inconversos no han sido ganados porque el ministerio de parejas ha invitado a las actividades especiales a esos cónyuges inconversos? Y mire qué tremenda estrategia vi yo en Miami hace unos años en la calle 7. Y es que ellos, el parqueo de la iglesia, lo convirtieron en una cancha de básquetbol. Y los domingos en la tarde, los jóvenes invitaban a los compañeros de clase a jugar básquetbol, la tarde entera jugando básquetbol. Habilitaron 2 baños cerca de la cancha. Y la estrategia era que los jóvenes llevaran su ropa, jugaran su juego, se bañaran y que inmediatamente se quedaran ¿dónde? En el culto en la iglesia. Una tremenda estrategia. Y la técnica es otro concepto, que es un recurso material que utilizamos para poner en práctica el método. La técnica es la manera como abordo a una persona, por ejemplo, en el plan de salvación. En este caso, usar folletos es una técnica. Hasta regar un tratado puede ser una técnica. Usar el PowerPoint, por ejemplo, es una técnica efectiva de predicación, tanto para enseñanza como para la evangelización. Pero de nuevo, mis hermanos, en todo el desarrollo de este tema estaremos recalcando el hecho de que el Espíritu Santo es la persona más importante en la evangelización. Amén. Mis hermanos, el tener buenos métodos, estrategias y técnicas sin la dirección del Espíritu Santo es como echar nuestro jornal en saco roto. Recuerde algo, usted como líder de su iglesia, como líder de jóvenes, como alguien interesado en la evangelización, siempre repítase al principio de cualquier cosa el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero hay otra palabrita que también define la manera en que el evangelismo en la iglesia moderna tristemente ha entrado en un proceso de degeneración. Y es una seria advertencia para todos nosotros también. Se denomina evangelicalismo. Ahora, originalmente esto se refería al movimiento transdenominacional, o sea, de varias denominaciones, que afirma, escuche, que la esencia del evangelio consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo y por ende el nuevo nacimiento. ¿Acaso no es esa nuestra doctrina? Ciertamente.
Tenemos grandes expositores como Spurgeon, Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards y otros. Y los hermanos de Plymouth también se afianzaron en torno a esas doctrinas. De manera que todos los esfuerzos evangelísticos, a pesar de que eran diferentes denominaciones, debían girar en torno a estas verdades eternas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en nuestros tiempos? Que hoy el término lamentablemente se usa para definir, mire qué, métodos, estrategias y técnicas para hacer el evangelio más atractivo a la gente, adaptándolo a sus deseos y exigencias. ¿Qué es lo que hace el evangelicalismo moderno? Diluye el mensaje, usa la psicología y usa la mercadotecnia. El propósito es que la gente se sienta bien, porque cuando una gente se siente bien, está dispuesto a soltar todo, a soltar el estrés y a soltar el bolsillo también. Así que lo que se hace para alcanzar esto es que se distorsionan o se omiten doctrinas como el pecado, el infierno y el costo de seguir a Jesucristo. Hermano querido, usted sabe que la doctrina del infierno se ha sacado de los púlpitos en este día. Usted sabe que la sangre de Cristo se ha sacado de los púlpitos porque eso no es correcto. Porque eso es, alguien dijo, eso es como que hizo así. ¿Cómo mencionar eso de sangre aquí en medio de esta población? Óigame bien. Todo eso se omite para que le sea suave, un evangelio light, como dicen por ahí. ¿Cuál es el resultado hoy? Que tenemos iglesias llenas de gente, pero vacías de Dios. Tenemos iglesias llenas de predicadores, pero con púlpitos vacíos. ¿Por qué? Porque se trata de conformar el evangelio al mundo y no al revés. En una ocasión, el Papa Urbano IV invitó a Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos, a ver las riquezas del Vaticano. Así que al terminar el recorrido por los lujosos tesoros papales, el Papa muy orondo le dijo a Tomás, ¿qué te parece, Tomás? Ya el sucesor de San Pedro no tiene que decir, no tengo plata ni oro. Y Tomás le respondió, así es, su eminencia, pero tampoco el sucesor de San Pedro puede decir en el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y ponte de pie. Hermanos, cuán increíble, ¿verdad? Que el mensaje de Cristo pueda ser dejado fuera de su propia iglesia. En medio de todo este evangelicalismo moderno, cuánta misericordia a nuestro Señor en continuar pidiendo entrada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nuevamente repito, porque lo estaré repitiendo, solo una evangelización basada en métodos bíblicos fieles al mensaje va a dar el resultado que Dios espera, no el que nosotros esperamos. Hermanos queridos, les digo de antemano, Dios no quiere iglesias llenas de gente que no saben si son o no son, o si están o no están. Dios prefiere iglesias como la de Filadelfia, Apocalipsis 3:8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Obviamente, también está el otro extremo, como veremos más adelante, y es que el otro extremo es que hay iglesias hoy que han descuidado la evangelización y no crecen porque tienen la mentalidad, óigame, de que lo que importa es la calidad, no la cantidad. Pero yo les recuerdo, mis hermanos, que donde hay calidad, Dios añade cantidad, necesariamente. Mis hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Y cuál es el mensaje que debemos comunicar? El apóstol Pablo nos da la mejor definición de evangelio que podemos encontrar en las Escrituras. Vayamos a 1 Corintios, si la luz le permite ver un poco. 1 Corintios, capítulo 15, es la mejor definición de evangelio que usted pueda encontrar. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Lo pongo también en pantalla por su vista, si su vista no le alcanza. ¿Qué dice el apóstol? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué más? Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a las... ¿Ya? No busque más nada, que esa es la mejor definición de evangelio que podemos encontrar. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que comunicar en nuestros días.
No que tú eres, saca el campeón que está dentro de ti. Que tú eres un hijo del rey. Que si estás enfermo es porque estás en pecado. Que si eres pobre es porque estás bajo la maldición de Dios. Tienes que volverte de eso y ser bendecido por Él. Porque la pobreza es una maldición. Porque la enfermedad es del diablo. ¿Te ha oído eso también, verdad? Hermanos, este es el mensaje que tenemos que predicar, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no como lo digo yo, ni como lo dijo un ángel, como lo dice ¿quién? Conforme a las Escrituras. La iglesia de ninguna manera puede determinar el éxito en evangelizar basado solo en números. ¿Cómo le fue en la campaña? Convirtieron 2 ahí. Hermanos, el éxito en el plan de evangelización de la iglesia no se mide en números, se mide en la fidelidad a este mensaje. Es demasiado fácil cambiar el evangelismo por el evangelicalismo. Que Dios nos guarde de ello.